En el 7º año de nuestro compromiso, todavía no había habido una boda. Después de ver otra vez a él y a Vanessa presumiendo su amor, tiré mi anillo de compromiso y reservé un vuelo al extranjero. Mientras estaba abordando, un mensaje suyo apareció en mi teléfono. «Es nuestro aniversario de compromiso, ¿no me preparaste un regalo?» Sonreí y respondí, «Te estoy dando tu libertad». Se acabó. La pantalla del teléfono brillaba de forma cegadora en la oscuridad del ático en Tribeca. A las 2 de la mañana, me topé con esa foto en la página de exploración de mi Instagram. La ubicación indicaba una fiesta privada en la playa en los Hamptons. En la imagen, Vanessa llevaba puesta esa chaqueta tipo cocher que yo acababa de recoger de la tintorería para Grant la semana pasada, levantando una copa de champaña, prácticamente colgada de él. El pie de foto decía, algunas personas simplemente necesitan estar a tu lado en los momentos críticos. Gracias, G. Eres mi salvavidas. Y justo en ese momento, se suponía que debía estar ocurriendo la cena de celebración por nuestro 7º aniversario de compromiso. La luz de las velas sobre la mesa del comedor llevaba rato apagada, dejando solo un charco de cera solidificada, que se veía exactamente como mi corazón, que se había ido enfriando poco a poco durante estos 7 años. 3 horas antes, Grant había enviado un breve mensaje. Hay una crisis de relaciones públicas del lado de Vanessa. Los inversionistas están armando un escándalo. Tengo que ir a manejarlo. Come tú primero. Ni una sola palabra de disculpa. Me quedé mirando esa foto durante 3 minutos completos. Sin histeria, sin manos temblorosas, sin siquiera lágrimas. En ese instante, solo sentí una sensación de alivio absurda y sin precedentes. Como un paciente con estreñimiento crónico que por fin logra liberarse, o como si la cuerda del saco de arena que había estado cargando durante 7 años se hubiera cortado de golpe. Crisis de relaciones públicas. He escuchado esa excusa durante 7 años. La primera vez fue cuando Vanessa acababa de debutar y fue arrestada por conducir en estado de ebriedad. Él fue a la comisaría a sacarla bajo fianza. En el 3er año, Vanessa pasó por una ruptura amorosa. Él voló a París para ayudarla a despejar la mente, dejándome sola en una sala de hospital por una cirugía de apendicitis. Y ahora, incluso en nuestro aniversario, mientras Vanessa haga una sola llamada, él sigue siendo ese perrito faldero que acude de inmediato a su llamado. Solo que es un perrito faldero que vale más de 100 millones, vestido con un traje Tom Ford. Me puse de pie y caminé hacia ese enorme vestidor. Estaba lleno de la ropa que a él le gustaba. Esos trajes bien entallados, de tonos apagados, estilo esposa de Wall Street. Mis bocetos coloridos y llenos de diseño habían sido encerrados desde hacía mucho tiempo en el cajón inferior por él, descartados como inmaduros e inapropiados. No preparé ninguna maleta. Simplemente abrí la caja fuerte y saqué ese anillo de diamantes hecho a medida, de 5 quilates. Eso fue lo que me dio cuando me propuso matrimonio. Dijo, Mía, ponte esto y serás la mujer más envidiada de Nueva York. Mirando ahora esa piedra, solo se siente como una broma. Es fría, pesada, y los bordes afilados se clavan en mi mano. Caminé hacia la cocina y pisé el pedal del bote de basura plateado con forma de pétalos. Dentro había restos de comida para llevar de ayer y algunos pozos de café. Levanté la mano y aflojé los dedos. Un golpe sordo. Ese anillo invaluable cayó sobre los restos fríos, siendo tragado de inmediato por la suciedad. Me di la vuelta, tomé mi pasaporte y esa mochila que había escondido bajo la cama hacía mucho tiempo, que solo contenía algunos cambios de ropa interior y un viejo cuaderno de bocetos. Y salí de esta jaula de 20 millones sin mirar atrás. Mientras el elevador bajaba, le envié a Grant un último mensaje. Te doy tu libertad. Se acabó. Luego, en el momento en que el Uber llegó al aeropuerto JFK, saqué la tarjeta SIM, la partí y la arrojé al bote de basura de la entrada del aeropuerto. Adiós, Grant. Adiós, maldita Nueva York. El sol de Los Ángeles tiene una luminosidad casi violenta. Mientras arrastraba mi cuerpo exhausto fuera del Axe,
la típica brisa seca y cálida de California me golpeó el rostro, borrando al instante el frío que calaba los huesos del invierno neoyorquino. Me inscribí con éxito en la Universidad de Negocios de Diseño de Moda. Esta era una oferta que había recibido hace 7 años. En ese entonces, Grant la hizo pedazos justo frente a mí. Dijo, mi prometida no necesita ir a ese tipo de lugares y mostrarse en público. Ser la mujer detrás de mí es tu mejor carrera. Ahora, por fin estoy sentada en una cafetería al aire libre en Melrose Avenue, sosteniendo un pincel en la mano, con un boceto a medio trazar frente a mí. Disculpa, ¿está ocupado este lugar? Una voz clara sonó sobre mi cabeza. Levanté la vista y, a contraluz, vi un rostro que era a la vez familiar y desconocido. Era Eisen, mi compañero mayor de la universidad, el chico que siempre vestía camisa blanca y me guardaba un asiento en la biblioteca. Después de no verlo por varios años, había dejado atrás su aire juvenil. Llevaba una camisa de lino informal, con las mangas remangadas de manera relajada, dejando ver las líneas suaves de sus antebrazos. Mía. Obviamente también me reconoció, la sorpresa en sus ojos transformándose de inmediato en alegría. ¿De verdad eres tú? Pensé que estaba viendo cosas. Eisen, el mayor. Yo estaba un poco aturdida. Él no preguntó mucho sobre por qué estaba aquí, ni preguntó dónde estaba ese prometido mío que siempre me monopolizaba. Simplemente sacó de manera natural la silla frente a mí, se sentó y llamó a un mesero. Un latte de avena, frío, con menos azúcar. Eso era lo que te gustaba. No ha cambiado, ¿verdad?, preguntó con una sonrisa. En ese instante, la nariz me ardió de repente. 7 años. Grant nunca recordó que no tomó leche entera. Cada vez que me daba un café, había una capa espesa de espuma flotando. Siempre me caía mal al estómago después de beberlo. Pero él solo fruncía el ceño y me llamaba delicada. Y sin embargo, Eisen, un mayor con el que apenas tuve trato en la universidad, sí recordaba mis preferencias. No ha cambiado. Bajé la cabeza, ocultando la humedad en mis ojos. Parece que por fin volviste a tomar el pincel. Eisen señaló mi cuaderno de bocetos, su mirada suave y concentrada. Siempre sentí que había una vitalidad en tus diseños que no debía ser enterrada. Nos sentamos bajo el sol y charlamos toda la tarde. Desde los estilos arquitectónicos de California hasta las marcas de diseño independiente, desde los cursos de FIM hasta las olas de Malibú, sin presión, sin caminar sobre cáscaras de huevo para complacer. Solo calidad y respeto. Hacía tanto tiempo que no me sentía así. Tanto tiempo que incluso se sentía un poco irreal. Justo entonces, mi nuevo teléfono vibró. Justo entonces, mi nuevo teléfono vibró. Era un número desconocido, pero sabía perfectamente quién era. Probablemente era Lin Juan, mi única amiga en Nueva York y la aliada que me ayudó a organizar mi nueva identidad y un lugar donde quedarme. Contesté la llamada, y la voz triunfante de Lin Juan llegó al otro lado. Mía, no te imaginas cómo se ve Grant ahora mismo. Está perdiendo la cabeza. Yo sostenía la taza de café helado, mirando a través de los enormes ventanales de piso a techo las altas palmeras afuera, sintiéndome completamente tranquila por dentro. Ah, sí. Puso tu antiguo departamento patas arriba. Escuché que incluso sacó de la basura el anillo que tiraste, lo lavó durante 3 horas, y estaba haciendo un berrinche ahí, preguntándole a la empleada de limpieza si se había robado tus cosas. No pude evitar soltar una risa fría. Déjalo. Colgué el teléfono y me encontré con la mirada inquisitiva de Eisen. ¿Problemas tocando la puerta?, preguntó. No negué con la cabeza, una sonrisa relajada formándose en mis labios. Es el pasado que ya tiré al bote de basura. Nueva York, departamento en Tribeca. Grant estaba sentado en el costoso sofá de cuero italiano, la corbata torcida, y toda la habitación impregnada del olor espeso del humo. Apenas unos momentos antes, había registrado cada rincón como un loco. El vestidor estaba vacío. Todo lo que pertenecía a Mía. Esos conjuntos de ropa cómoda beige que solía usar,
ese viejo secador de cabello que había utilizado durante tanto tiempo, incluso la mitad de los productos de cuidado de la piel del baño habían desaparecido. Estaba tan limpio que parecía como si ella nunca hubiera existido en ese hogar. Maldita sea. Pateó con fuerza la mesa de centro, y el costoso cenicero de cristal rodó por el suelo, haciéndose pedazos. Pensó que esto no era más que otro de los berrinches de Mia. Ya había pasado antes. Mientras comprara un bolso o bajara un poco la cabeza y dijera unas cuantas palabras suaves, ella volvería obedientemente, seguiría planchándole las camisas y preparándole sopa para la resaca. Pero esta vez era diferente. Las llamadas no entraban. Las cuentas de redes sociales habían sido eliminadas, y ni siquiera podía contactar a sus padres en su ciudad natal. Su mirada se posó en el viejo cuaderno de bocetos que había desenterrado de un rincón. Eso era lo único que Mia había dejado atrás, la basura que no se había llevado. Lo abrió de manera casual, esperando ver esos dibujos aburridos de siempre, pero en su lugar encontró líneas de texto impactantes. 24 de diciembre, Nochebuena. Él estaba celebrando el cumpleaños de Vanessa con ella. Yo fui sola a la sala de emergencias del hospital. El doctor preguntó dónde estaba mi familia. Dije que estaba muerta. 14 de febrero, San Valentín. Esperé en el restaurante hasta que cerraron. El mesero me miró con lástima. Vi la foto grupal que Vanessa publicó en el bote de basura. 20 de mayo. Rompió mi carta de aceptación. Dijo que yo no lo amaba, pero Grant, el amor no es control. No es romper alas. Los dedos de Grant comenzaron a temblar. ¿Qué estaba haciendo él en todos esos días? Estaba disfrutando de la adoración de Vanessa. Estaba comiendo y bebiendo en Vanity Fair, y daba por sentado la espera y los sacrificios de Mia. Siempre había pensado que Mia no podía vivir sin él. Era dócil, silenciosa, no agresiva, como una enredadera aferrada a un gran árbol. Pero ahora, la enredadera había sido arrancada de raíz, dejándolo solo con un desastre. Grant, ¿estás en casa? Sonó el timbre, y la voz empalagosa de Vanessa se filtró. Grant levantó la cabeza de golpe, los ojos inyectados en sangre. Esa voz que antes le parecía agradable ahora sonaba como uñas afiladas raspando una pizarra, irritándolo hasta darle ganas de vomitar. Caminó a grandes zancadas y abrió la puerta de un tirón. Vanessa, vestida con ese nuevo Chanel, sonriendo, intentó lanzarse a sus brazos. Cariño, ¿por qué no respondiste mis mensajes? ¿Esa mujer volvió a hacerte una escena? Te dije que no sabe comportarse. Fuera. Grant logró exprimir una palabra de su garganta. Vanessa se congeló, la sonrisa rígida en su rostro. ¿Qué? Dije, fuera. Grant explotó de repente con un rugido, una violencia que Vanessa jamás había visto. No quiero volver a verte nunca más. Lárgate. Cerró la puerta de un portazo, se apoyó contra el panel y su cuerpo se deslizó lentamente hacia el suelo. Su mano apretaba con fuerza ese cuaderno de bocetos, los nudillos blancos. Una sensación enorme de pánico finalmente le atrapó la garganta con un retraso devastador. Parecía que realmente había perdido a esa chica cuyos ojos solo lo contenían a él. El ritmo de vida en Los Ángeles era tan ligero y ágil como una canción pop. Conseguí una pasantía en un estudio de diseño independiente llamado Oasis. El jefe era un diseñador asiático que siempre llevaba unos exagerados lentes de marco negro, llamado León. Le gustó el estilo único de mis diseños, que combinaban la contención oriental con el minimalismo estadounidense, y me dio una enorme libertad creativa. Esa tarde estaba arrodillada en la sala de muestras ajustando el dobladillo de un vestido. Mia, hay alguien afuera buscándote. La recepcionista asomó la cabeza con una expresión un poco extraña. Se ve bastante rico, pero su expresión da miedo. Mi corazón dio un salto y el alfiler que tenía en la mano casi me pinchó el dedo. Al salir del estudio, ese familiar Maybach negro estaba estacionado a un lado de la calle, ocupando de manera descarada 2 espacios. Grant estaba recargado en la puerta del auto, usando una gabardina gris oscuro.
Se veía mucho más delgado, y ni siquiera se había afeitado bien la barba. Al verme salir, sus ojos apagados se iluminaron de inmediato, y se lanzó hacia mí. Mía. Extendió la mano para agarrarme del brazo. Di un paso atrás instintivamente y lo miré con frialdad. Señor, por favor, tenga un poco de dignidad. La mano de Grant quedó suspendida en el aire mientras me miraba con incredulidad. Señor. Mía, ¿qué estás diciendo? Soy Grant. Soy tu prometido. Exprometido, lo corregí, con un tono aún más frío que una ventisca neoyorquina. Si tu memoria funciona bien, deberías recordar el mensaje de ruptura que te envié. No lo acepto. Grant se agitó de repente. Esa arrogancia grabada en sus huesos volvió a salir a la superficie. No cuentas si solo lo declaras de manera unilateral. Sé que estás enojada. Puedo explicarlo. Fue por el bien de la empresa. Vanessa era solo, basta. Lo interrumpí, sintiéndome increíblemente harta. Grant, esto es Los Ángeles, no tu Wall Street. Tu manipulación ya no funciona conmigo. Vuelve conmigo. Intentó dar un paso al frente otra vez. Deja de jugar aquí, ¿qué futuro puede darte este estudio de cuarta? Ya mandé a arreglar el anillo. Mientras vuelvas conmigo, podemos casarnos de inmediato. ¿Casarnos? Era como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo. Contigo, eso probablemente sería la peor maldición de este mundo. Justo cuando Grant perdió la paciencia e intentó arrastrarme hacia el auto por la fuerza, una mano grande bloqueó firmemente el paso frente a mí. Justo cuando Grant perdió la paciencia e intentó arrastrarme hacia el auto por la fuerza, una mano grande se interpuso firmemente frente a mí. No le recomendaría hacer eso, señor. Era Eisen. Vestía una camiseta sencilla y sostenía 2 americanos helados en la mano, pero su mirada era tan afilada como un cuchillo. ¿Y tú quién eres? Grant entrecerró los ojos, evaluando con peligro a ese hombre que había aparecido de la nada. Esto es entre mi prometida y yo. Soy amigo de Mía y también su abogado. Eisen sacó una tarjeta de presentación del bolsillo y la deslizó con naturalidad dentro del bolsillo de Grant. Si continúa acosando a mi clienta, no tendré ningún problema en solicitar de inmediato una orden de alejamiento ante los tribunales de California. Imagino que, como director ejecutivo de una empresa que cotiza en bolsa, no querría aparecer en la portada del Wall Street Journal por un escándalo como este, ¿verdad? El rostro de Grant se puso lívido al instante. Después de tantos años en el mundo de los negocios, entendía perfectamente que aquello era una amenaza directa y, además, muy efectiva. Me miró fijamente. Mía, ¿por un niñito bonito como este vas a romper conmigo? Salí de detrás de Eisen, lo miré directamente a los ojos y dije, pronunciando cada palabra con claridad, Grant, no es por nadie. Es porque por fin te vi tal como eres. El tú de ahora me da asco. Dicho eso, tomé la mano de Eisen y entré al estudio sin mirar atrás. A través de la puerta de cristal, vi a Grant quedarse plantado en el mismo lugar, como una estatua a punto de derrumbarse. Gracias, le dije a Eisen. Él me entregó el americano helado y me guiñó un ojo. A tus órdenes, pero los honorarios legales se pueden pagar con una cena. Me reí. Era la risa más relajada que había soltado en esos 7 años. Por supuesto, Grant no se rindió. Como depredador de Wall Street, la palabra rendirse nunca había estado en su diccionario, solo MIA y devorar. Como la carta emocional no funcionó, decidió usar lo que mejor sabía hacer, el capital. Una semana después, Leon me llamó a su oficina. Sobre su escritorio había una gruesa carta de intención de inversión, con el logo de la firma de capital de riesgo de Grant en la portada. Mía, alguien quiere invertir $50 millones en nuestro estudio. Leon se acomodó los lentes, con un tono casi juguetón. Solo hay una condición. Que te despida y bloquee tus diseños en toda la industria. Me quedé ahí de pie, con las manos y los pies helados. Grant, sigues siendo el mismo Grant de siempre. Si no puedes tener algo, lo destruyes.
¿Esto es amor, León? Quise explicarme, pero sentí la garganta seca. No te apresures a hablar. León me interrumpió. Tomó la carta de intención, la sopesó en la mano, y luego se escuchó un sonido seco. La rompió en dos frente a mí y la arrojó a la trituradora. Dígale a ese señor Grant, le dijo a la secretaria al otro lado del teléfono, con una voz lo suficientemente fuerte para que yo la oyera claramente, que en Oasis el talento está por encima del capital. Esos 50 millones, que se los quede para comprarse un ataúd. Lo miré, completamente impactada. León se dio la vuelta y levantó las cejas. No me mires así. He visto tus bocetos de graduación. Cuando esa serie salga al mercado, valdrá mucho más que 50 millones. Mía, eres una genio. No dejes que ese idiota defina tu valor. En ese momento, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. No eran de agravio, sino de la emoción de ser reconocida. Resultó que, al salir del mundo de Grant, de verdad podía brillar. Mientras tanto, Grant estaba estallando de furia en una suite de hotel 5 estrellas en Los Ángeles. ¿Qué dijiste? Rechazaron. Estrelló el teléfono contra la pared con violencia. ¿Está loco ese León? ¿50 millones solo para proteger a una pasante? No lo entendía. En su mundo, donde la ganancia lo era todo, nadie rechazaba el dinero. Jefe, el asistente temblaba a un lado. Hay algo más. La señorita Vanessa ha estado publicando muchas historias insinuantes en Instagram, diciendo que usted está siendo acosado por una exnovia, e incluso insinuando que la señorita Mía copió su inspiración de vestuario. Grant giró la cabeza de golpe, con una mirada siniestra. Cállala. Bloquea su cuenta de inmediato. Si vuelvo a verla publicar una sola palabra más, haré que desaparezca por completo de la industria del entretenimiento. Caminó hacia la ventana, mirando la vista nocturna y bulliciosa de Los Ángeles. Había pensado que, mientras le cortara todas las salidas a Mía, ella volvería obedientemente a rogarle, como siempre antes. Pero ahora, las cosas parecían estar escapándose de su control. Esa pequeña chica que antes solo se escondía en sus brazos para llorar había crecido garras y colmillos, e incluso tenía sus propios caballeros y su propia fortaleza. Mía murmuró su nombre en voz baja, su dedo raspando el vidrio con un sonido áspero. No puedes escapar. Ya sea en Los Ángeles o en el fin del mundo, solo puedes ser mía. En la víspera del desfile de graduación, el ambiente en Internet se volvió extraño de repente. Aunque Vanessa había sido advertida por Grant de que se callara, su grupo de hermanas de la alta sociedad, con millones de seguidores, no se quedó quieto. De pronto, una oleada de cuentas apareció en TikTok e Instagram, iniciando un ataque organizado contra mis diseños. Sacaron fotos antiguas de mis días universitarios, burlándose de la ropa vulgar que usaba entonces. Recortaron imágenes de detalle de mis diseños aún no lanzados, etiquetándolos como imitaciones torpes y sin alma. Incluso alguien manipuló fotos difundiendo rumores de que yo había trabajado como escort de alto nivel en Nueva York. Es repugnante. Sophie, una compañera y mejor amiga que conocí en FIM, estaba tan furiosa que casi estrelló su teléfono. Mía, alguien claramente va contra ti. Tenemos que contraatacar. Yo estaba ocupada ajustando los tirantes del vestido final para la modelo. Al escucharla, solo sonreí levemente. No hace falta. ¿Cómo que no? ¿Vas a dejar que te llenen de lodo? Dejé las tijeras sobre la mesa y me giré para mirarla. Sophie, cuando estás en la cima de la montaña, no escuchas a los perros ladrar abajo. Además señalé la colección titulada Desapego, este conjunto de diseños es la mejor respuesta. Usé muchas técnicas de deconstrucción. Esas líneas que originalmente estaban pensadas para atar el cuerpo con fuerza fueron deliberadamente rotas y retiradas por mí, formando una estética inestable pero sorprendentemente equilibrada. Era una acusación contra la vida asfixiante de los últimos 7 años y una declaración de renacimiento. Y en ese mismo momento, Grant estaba lidiando frenéticamente con el desastre que Vanessa había dejado atrás.
Aunque no autorizó directamente el origen de ese acoso cibernético, estaba claro que se había hecho para congraciarse con él. Pero el resultado no fue que la opinión pública me atacara de manera unilateral. Al contrario, gracias a la postura firme del estudio Oasis y a las evaluaciones objetivas de varios blogueros de moda sobre mis diseños, se desató una ola de curiosidad sobre la misteriosa diseñadora oriental. ¿Este es el resultado que querías? Grant miró los datos en la tableta, con el rostro tan oscuro como una nube de tormenta. Yo quiero que vuelva, no volverla famosa. De repente se dio cuenta de que, paso a paso, él mismo estaba empujando a Mia a una altura que ya no podía alcanzar. Esa sensación de pérdida de control lo estaba volviendo loco. Resérvame un boleto, le dijo de pronto al asistente. Voy a su desfile de graduación. Pero, jefe, eso requiere invitación. Entonces compra una. Patrocínalo. Aunque tengas que comprar todo el recinto, rugió Grant. Quiero sentarme en la primera fila. Quiero que me vea apenas salga. Se acomodó la corbata, mirando su reflejo en el espejo. Seguía siendo atractivo, pero ya no podía ocultar su desgaste. Planeaba llevar un ramo de rosas blancas. Esa era la flor favorita de Mia. Al menos, eso era lo que él recordaba. Pero olvidó que, además del amor puro, el lenguaje de las rosas blancas tiene otro significado. Amor muerto. La noche del desfile de graduación, el recinto en el centro de Los Ángeles estaba deslumbrante bajo las luces. Celebridades, compradores y medios de todo el mundo de la moda se reunieron allí. El backstage era tan caótico como un campo de batalla, pero yo estaba sorprendentemente tranquila. Eisen, como mi invitado especial, había llegado temprano. Vestía un traje azul oscuro perfectamente entallado y no se sentó en la primera fila, sino que se quedó en la entrada del backstage, sosteniendo una botella de agua y una bebida para acompañarme. ¿Nerviosa?, preguntó. Un poco, respondí con honestidad, pero sobre todo expectante. ¿Vas a dejar a todos boquiabiertos? Extendió la mano para acomodar un mechón suelto detrás de mi oreja, con los dedos tibios. Observé el ensayo. Era una obra maestra. En ese momento, se produjo un alboroto en la sala. Miré a través del monitor del backstage y fruncí ligeramente el ceño. En el lugar más llamativo de la primera fila, originalmente reservado para el decano de la universidad, estaba sentado un invitado no deseado, Grant. Seguía siendo el mismo, con un traje a medida carísimo, abrazando un enorme y exagerado ramo de rosas blancas ecuatorianas. Entre los atuendos vanguardistas o extravagantes del público de la moda, se veía completamente fuera de lugar, como un nuevo rico presumiendo dinero para colarse en el evento. Tenía la mirada fija en la salida de la pasarela, con esa expresión de determinación obsesiva que me revolvía el estómago. ¿Cómo logró entrar?, preguntó Sophie, furiosa. Probablemente con dinero, respondí con una mueca. La seguridad no puede detener un cheque. ¿Quieres que llame a alguien para que lo saquen? No hace falta. Me recompuse, con la mirada firme. Si quiere mirar, que mire hasta hartarse. Que vea lo bien que estoy sin él. Las luces se atenuaron. La música comenzó. No era el ritmo tradicional de pasarela, sino un solo de violonchelo ligeramente opresivo, seguido por un giro repentino hacia música electrónica intensa. Mis modelos salieron. Era una fuerza que cargaba una sensación de ruptura. La tela blanca pura estaba rasgada, revelando el forro rojo brillante en su interior. El corsé restrictivo había sido desatado, convertido en un chal fluido, especialmente el vestido final, llamado Renacer. El velo, que originalmente simbolizaba las ataduras del matrimonio, fue diseñado con forma de llamas ardientes. Cada paso de la modelo era como un ave fénix atravesando el nirvana. Todo el recinto quedó en silencio por un segundo, y luego estalló en aplausos ensordecedores. Respiré hondo en el backstage, preparándome para salir a saludar. Cuando caminé hacia la pasarela junto a las modelos, el reflector iluminó mi rostro. Vi esas miradas atónitas y admiradas del público, y también vi a Grant sentado en la primera fila.
Se puso de pie sosteniendo ese ramo de rosas, con los ojos brillando de una luz fanática. Pensó que yo vestía esto por él, que diseñé todo para él. ¡Qué narcisismo tan ridículo! Dio un paso adelante, intentando subir a la pasarela. Mía. La voz de Grant sonó especialmente estridente entre los huecos de la música. Ignoró las miradas laterales de quienes lo rodeaban, intentando saltar la barandilla baja y lanzarse a la pasarela para empujarme ese ramo de rosas blancas. En su mente, aquello debía ser una escena conmovedora de reencuentro. El CEO reformado, la diseñadora talentosa reconciliándose bajo los reflectores. Un guión perfecto. Lástima que la actriz no pensara seguirlo. En el instante en que su pie tocó el borde de la pasarela, 2 guardias de seguridad corpulentos le bloquearon el paso como muros. Señor, por favor, regrese a su asiento. La voz del guardia fue fría y profesional. Quítense de mi camino. Soy su prometido. Grant empujó a los guardias, y los pétalos de las rosas se esparcieron por el suelo, viéndose completamente patéticos. Todas las miradas del recinto se concentraron allí, y los murmullos estallaron por doquier. El saludo final, que debía ser perfecto, fue interrumpido por esta farsa. Yo me quedé de pie en el centro de la pasarela, mirándolo desde arriba. El reflector hacía difícil ver su expresión, pero podía imaginar esa humillación retorciéndose en furia. El presentador se acercó con el micrófono, algo incómodo, intentando calmar la situación. Parece que nuestra diseñadora tiene un fan muy entusiasta. Tomé el micrófono y señalé que detuvieran la música. Todo el recinto quedó en silencio al instante, quedando solo el sonido de la respiración agitada de Grant. Mía, vuelve a casa conmigo. Alzó la vista, con una orden que rozaba la súplica. Deja de jugar. Sé que sigues enojada. Me equivoqué. Me equivoqué de verdad. Por esos 7 años, 7 años. Lo miré, sintiendo de pronto que el hombre frente a mí era un completo extraño. ¿De verdad este era el hombre al que amé durante 7 años? ¿Por qué no vi antes que su amor era tan barato, egoísta y asfixiante? Solté una risa suave, y mi voz se propagó con claridad por cada rincón a través del micrófono. Señor, dije con un tono calmado y distante, creo que se equivoca de persona. Grant se quedó congelado. ¿Qué dijiste? No lo conozco. Lo miré directamente a los ojos. No había odio en mi mirada, solo la indiferencia con la que se observa a un desconocido. Además, este es mi desfile, no su fiesta privada. Si quiere montar un escándalo público, salga a la izquierda hacia Hollywood Boulevard. Ese lugar le queda mejor. El recinto estalló en alboroto. De inmediato se escucharon risas burlonas. Seguridad, por favor, saquen a este caballero que está alterando el orden. Me giré hacia el personal de seguridad. Mía, ¿cómo te atreves? Soy Grant. Yo soy. Su rugido quedó ahogado por la fuerza de los guardias. 2 hombres corpulentos lo levantaron de ambos lados y lo arrastraron hacia la salida como a un perro muerto. Ese costoso ramo de rosas blancas fue pisoteado hasta quedar hecho una masa mezclada con el polvo del suelo, igual que nuestro pasado podrido y apestoso. Me di la vuelta para enfrentar nuevamente al público, mostrando una sonrisa segura y deslumbrante. Perdón por este pequeño incidente. Mi obra se titula Desapego, y su significado es que solo despidiéndose por completo de un pasado corrupto se puede dar la bienvenida a un verdadero renacimiento. Gracias a todos. Los aplausos fueron ensordecedores y se prolongaron por mucho tiempo. Y al fondo de la pasarela, Isen, oculto entre las sombras, me levantó el pulgar. El video de esa noche se volvió viral. El hashtag #estrella ascendente de la moda humilla basura de Wall Street llegó a lo más alto de las tendencias de TikTok. En el video, la escena de Grant siendo arrastrado como un loco se convirtió en todo tipo de memes caóticos, con textos que decían, esto es lo que les pasa a los hombres promedio pero excesivamente confiados. Pero esto solo era el comienzo. La verdadera tormenta venía de Wall Street. A la mañana siguiente del desfile, los principales medios financieros lanzaron una bomba.
La firma de capital de riesgo de Grant estaba bajo investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por presunto uso de información privilegiada y fraude financiero grave. Resultó que, para llenar el hueco en la cadena de capital y mantener su supuesta dignidad, y recuperar el control financiero, había usado fondos de reserva de la empresa e incluso violado regulaciones en varios proyectos de salida a bolsa. Originalmente, si estas maniobras no hubieran salido a la luz, quizá podrían haberse encubierto durante un tiempo. Pero su colapso en el desfile la noche anterior lo convirtió en el foco de todo Internet y les dio a sus competidores y a los reguladores, que ya lo vigilaban, la oportunidad perfecta. Quien busca el golpe, lo encuentra. Bien merecido, dijo Sophie, revisando las noticias mientras comía palomitas. ¿Cómo era ese dicho? El injusto está destinado a la ruina. Yo estaba sentada en mi mesa de trabajo organizando los materiales para la exposición en Italia. Al oír la noticia, la punta de mi pluma solo se detuvo un instante, y luego siguió escribiendo. Escuché que congelaron sus activos, dijo Isen al entrar, aún sosteniendo ese latte de avena que tanto me gusta. Incluso su departamento en Tribeca fue embargado. Vanessa huyó rapidísimo. Emitió un comunicado durante la noche diciendo que no estaba cerca de él y que habían terminado desde hace tiempo. Este es el llamado amor verdadero, supongo. Sonreí con ironía. Ese hombre que alguna vez fue insoportablemente arrogante y creía que el dinero podía resolverlo todo, finalmente sufrió una derrota aplastante en el terreno del que más se enorgullecía. No solo me perdió a mí, sino también el poder y el estatus de los que dependía para existir. Esa tarde, recibí una llamada de Grant desde un número desconocido. Sabía que era él. Dudé un momento, pero aún así contesté. Mía. Su voz sonaba como si hubiera envejecido 10 años, llena de una desesperación cercana a la muerte. No me queda nada. Estoy en las calles de Los Ángeles ahora mismo. Ni siquiera tengo dinero para un hotel, ¿podrías prestarme algo o verme? Miré el brillante sol de California afuera de la ventana, sin sentir absolutamente nada por dentro. Grant, te di oportunidades, dije con frialdad. Tú mismo bloqueaste todas tus salidas. Lo hice por ti. Si no hubiera ido a buscarte, no habría desviado fondos públicos, no habría, basta. Lo interrumpí. Incluso ahora sigues culpando a otros. Grant, los adultos pagan por sus propias decisiones. Tu fracaso no es por mí. Es por tu avaricia y tu arrogancia. Mía, no puedes ser tan cruel. Te amo. Solté una risa fría. Tú solo amas ese accesorio que satisface tu necesidad de control. Ahora ese accesorio despertó. Y no puedes manejarlo. No vuelvas a llamar. Guarda fuerzas para el fiscal federal. Colgué y bloqueé el número. Esa fue la última conversación de nuestras vidas. Un año después, la playa de Malibú estaba teñida de dorado y rojo por el atardecer. Las olas golpeaban las rocas con un sonido rítmico. Isen y yo estábamos sentados uno al lado del otro en la arena, con 2 botellas de cerveza a nuestros pies. Muchas cosas habían pasado ese año. Mi marca personal, Mía, fue un éxito rotundo en la Semana de la Moda de Milán, y los pedidos ya estaban completos hasta el próximo año. El estudio de arquitectura de Isen también consiguió una nominación al premio Pritzker. Ambos brillábamos en nuestros respectivos campos y nos apoyábamos en la vida. ¿En qué piensas?, preguntó Isen, girando la cabeza hacia mí, con la brisa marina despeinándole el cabello. Pensaba que, si no hubiera tirado ese anillo aquel día, si no me hubiera subido a ese avión a Los Ángeles, ¿dónde estaría ahora? Tomé un sorbo de cerveza, sintiendo las burbujas estallar en la punta de mi lengua. Probablemente todavía en ese departamento frío, esperando a alguien que nunca iba a volver. Isen tomó mi mano, entrelazando nuestros dedos. Agradece a esa tu valiente. Sí, agradezco a la yo que, incluso en la desesperación, eligió salvarse. En cuanto a Grant, supe que fue condenado por uso de información privilegiada y sentenciado a 8 años. Antes de entrar a prisión, se declaró en bancarrota.
El antiguo prodigio de Wall Street quedó reducido por completo a un preso. La alta sociedad que antes lo elevaba al cielo lo olvidó en un abrir y cerrar de ojos, como si fuera una mota de polvo. A veces pienso en él, sin odio y sin amor. Solo queda un leve suspiro. Es una cicatriz de mi juventud. Aunque fea, me recuerda que alguna vez caminé por un camino torcido, y eso hace que valore aún más la senda recta de hoy. Mira, el sol se está poniendo, dijo Isen, señalando el horizonte. El enorme sol se hundía lentamente en el mar, incendiando todo el cielo de carmesí. Era un final, pero también un comienzo. Me recosté sobre el hombro de Isen, cerré los ojos y respiré profundamente la brisa salada del mar. ¡Qué hermoso! Adiós, mía del pasado. Hola, futuro completamente nuevo.